En este video vas a aprender JIT desde cero, pero de forma práctica, no con teoría aburrida. Vamos a trabajar sobre esta calculadora, haciendo cambios reales mientras JIT registra cada paso. Empezamos con una versión con errores y poco a poco la vamos a ir mejorando hasta llegar al resultado final. Es un proyecto sencillo, pero ideal para entender cómo funciona JIT en la vida real. Muy bien, como podemos ver en pantalla, vamos a ocupar una calculadora muy básica. La idea de esto pues es hacerlo lo más dinámico posible y bueno, por un lado también simular los proyectos que a veces nos asignan en las empresas donde laboramos. Como podemos ver también tenemos aquí la consola de JIT abierta y bueno, nuestra ruta donde está alojado nuestro archivo o proyecto viene siendo en esta ruta. Aquí tenemos nuestro directorio local y vamos a ocupar también nuestro IDE de Visual Studio Code. Esto pues para hacerlo lo más práctico posible. Y pues bueno, como podemos ver aquí tenemos nuestra consola también abierta, nuestra terminal con Visual Studio Code, que es la que vamos a utilizar. Y aquí está nuestra ruta local a donde está pues apuntando nuestra terminal. ¿Qué es lo que necesitamos hacer primero para poder trabajar con JIT? Pues bueno, primero necesitamos inicializar JIT en nuestro directorio donde vamos a trabajar. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacerlo? Si nosotros hacemos, bueno, primero vamos a ver la carpeta o directorio donde estamos ubicados. Aquí vemos que justamente estamos ubicados en el directorio donde vamos a trabajar. Si corremos, por ejemplo, un git status, nos vamos a dar cuenta que nos dice, ¿sabes qué? El repositorio JIT pues no está inicializado, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Con un git init. Como podemos ver, nos muestra una carpeta oculta donde, pues bueno, aquí JIT crea sus propios archivos y bueno, esto lo gestiona JIT. Ya con esto no nos vamos a meter. Y si nos vamos a nuestra terminal de nuestro Visual Studio Code, si corremos el mismo comando, podemos ver que ya nos arroja aquí los archivos que están en nuestro directorio de trabajo. Ahora, JIT maneja tres estados que vienen siendo directorio de trabajo, que es el que tenemos actualmente mostrado en la consola. Tenemos también el área de preparación, que es donde prácticamente JIT está siguiendo los archivos para que posteriormente estos puedan ser confirmados a través de un commit. Y el siguiente estado sería pues ya el repositorio que JIT utiliza internamente, ¿no? Ya más adelante pues vamos también a manejar lo que vienen siendo los repositorios remotos, pero por el momento vamos a trabajar solamente el repositorio local que maneja JIT. Ahora, ¿cómo podemos pasar estos archivos a nuestra área de preparación? Bueno, JIT tiene el siguiente comando que viene siendo git add. Con un punto nosotros podemos agregar todos nuestros archivos al área de preparación, o bien podemos pasar solamente algún archivo en específico, ¿no? A lo mejor yo tengo cambios, pero yo nada más quiero en este momento comitear solamente uno, o dependiendo de los archivos que yo quiera confirmar en su momento, los puedo hacer a través de este comando, con este. Entonces si yo pongo de nuevo git status, podemos ver que aquí el archivo que se marca en verde es el que ya está en nuestra área de preparación, y los que están en rojo siguen manteniéndose en el directorio de trabajo. Ahora, ocupando esta herramienta de JIT, aquí Visual Studio Code nos ofrece esta parte visual. Y aquí, como podemos ver, aquí nos dice, oye, tienes estos cambios, y estos que están acá arriba son en los que están en el área de preparación. Ahora, ¿cómo puedo agregar yo todos estos archivos a nuestra área de preparación? Con el comando git add y el punto. Y de esta forma todos mis archivos ya se agregan directamente al área de preparación. Si ponemos de nuevo un git status, ya nos marca todos en verde. Y si lo podemos ver también en la herramienta que nos ofrece Visual Studio Code, podemos ver que aquí donde tenemos esta parte de cambios aparece vacío. Sin embargo, ya se nos muestra en la parte de área de preparación. Aquí también la misma herramienta nos ofrece la opción de hacer un commit, pero en este curso básico vamos a hacerlo todo desde comandos. Aquí esta parte visual solamente vamos a ocuparlo para hacerlo más dinámico, más práctico, pero vamos a trabajar con
la consola. ¿Cómo hacemos un commit? Con el siguiente comando, git commit -m, y ya le ponemos se crea proyecto inicial, ¿no? Por ejemplo. Y de esta forma ya nos dice git, ¿sabes qué? Ya se creó el commit. Estos son los archivos que se agregaron y nos crea pues un identificador. Listo. Vamos a mostrar aquí nuestra calculadora. Vamos a hacer por ejemplo una operación muy básica. Y si le damos aquí en este botoncito de limpiar, vemos que no funciona. Ok. Entonces vamos a emular que la empresa nos pide, oye, tenemos un bug o un error. El botón de limpiar no funciona. Ok. ¿Cómo vamos a arreglar esto? Pues bueno, vamos a irnos aquí a nuestro JavaScript. Bueno, primero hay que identificar el botón de limpiar, que viene siendo este, y vámonos a nuestro script y vamos a tener que agregar ese evento. Para hacerlo más fácil, vamos a copiarnos prácticamente esta función. Es algo tan sencillo como cambiar el identificador, y aquí en display value, que es el que nos guarda el valor que vemos aquí en esta pantallita, en este input, funciona a través de este identificador. Entonces nosotros agregamos esa función, actualizamos aquí, probamos y vemos que ya funciona, ¿no? Entonces, en una empresa que nos pida, por ejemplo, arreglar un bug como este tipo, aquí si nos damos cuenta, Git ya nos está marcando que este archivo ha sido modificado. Inclusive aquí la misma herramienta nos ofrece la opción de poder ver esos cambios. Pero ¿cómo podemos verificar esto? A través de los comandos de Git. Tenemos que hacerlo con el comando git diff. Y por ejemplo el nombre del archivo, bueno, en este caso se llama script.js. Y si nos damos cuenta, Git nos está marcando cuáles son los cambios, ¿no? Esto que está en verde quiere decir qué es lo que se agregó. Entonces, de esta forma, nosotros podemos ver la diferencia que tenemos con el archivo anterior, ¿no? Antes de pues, haberse modificado. Listo, ¿cuál sería pues, el siguiente paso? Tenemos que guardar este cambio. ¿Cómo lo hacemos? Con git add punto sería para pasar nuestro archivo del directorio de trabajo a nuestra área de preparación. Entonces con git add nosotros podemos preparar nuestro archivo para luego posteriormente ser comiteado. Ahora, ¿qué pasaría si por ejemplo nos piden, oye, hay que agregar el botón o la operación de suma porque no la tenemos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero sumar 5,5, pues no tengo esa funcionalidad. Entonces, suponiendo que la empresa nos pida esa funcionalidad, pues bueno, pues hay que agregarlo, ¿no? Entonces venimos para acá y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiarnos esta línea de código. Digo, aquí recordar que el enfoque es prácticamente los comandos de Git, más que el tema de pues, ver ahorita HTML y todo esto, ¿no? Vamos a agregar el operador y listo. Aquí nuestro JavaScript ya está tomando prácticamente las operaciones. Más que nada lo que tendríamos que hacer es agregar el botoncito. Si nosotros actualizamos la calculadora, vamos a verificar si ya podemos hacer la función de suma, y efectivamente, como vemos, ya funciona esta parte. Igual aquí procede lo mismo. Vamos a agregar este cambio con git add y vamos a crear otro commit y ponemos, por ejemplo, se agrega funcionalidad
de suma. Y listo. Aquí JIT pues ya nos respondió de que efectivamente se pudo hacer la inserción correctamente. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo la empresa nos reporta, oye, ¿sabes qué? Mira, aquí en nuestra calculadora, cuando el usuario le da clic en el botón de, por ejemplo, igual, y no hay nada, pues nos marca un error indefinido, ¿no? Entonces, vamos a emular que tenemos que arreglar un bug, ¿no? O sea, realizar un fix. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, aquí si nos damos cuenta tenemos el evento equals, que prácticamente lo que hace es evaluar lo que tenemos aquí en la pantallita, en este input, pero obviamente al estar vacío el valor o al no tener datos nos da error esta parte, ¿no? Pues simplemente, ¿cómo lo arreglaríamos? Pues habrá que agregar una condición antes, ¿no? Tendríamos que evaluar que displayValue pues tenga un valor o que pues sea diferente a vacío, ¿no? Y de esta forma, si es así, pues ya ejecutamos la instrucción. Entonces si actualizamos nuestra calculadora y por ejemplo le damos aquí en igual como hace rato, pues vemos que ya no nos marca el error, ¿no? Como antes. Entonces aquí pues podríamos emular que pues tenemos pues en este caso un fix, ¿no? Entonces le ponemos igual y comiteamos esta parte. Ya le podemos poner aquí, por ejemplo, fix, dos puntos, se arregla cálculo de valores vacíos, por ejemplo, y listo. Por último vamos a hacer un cambio visual. Por ejemplo, vamos a suponer que la empresa donde estamos nos pide que esta pantallita donde se muestran los resultados pues cambie un poco el estilo, ¿no? O el color. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos nuestro identificador display, que viene siendo este, y vamos a agregarle, por ejemplo, un color a lo que viene siendo pues la pantallita, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí un background. Vamos a ponerle, por ejemplo, un color de fondo, color gris. Vamos a ponerlo así, con el fin de hacerlo lo más práctico posible. Y vemos que ya cambia nuestro colorcito. Igual vamos a agregar esto. Vamos a confirmarlo. Vamos a ponerle aquí ajuste visual. Y listo. Ok, como podemos ver, ¿qué pasa si queremos ver, por ejemplo, todos nuestros cambios? Tenemos los siguientes comandos, como por ejemplo git-log. Aquí nos muestra el identificador del commit, nos muestra en dónde está apuntando actualmente pues el puntero, ¿no? de los últimos cambios. Tenemos también, por ejemplo, las fechas, en este caso el autor que hizo pues prácticamente realizaron los commits, entre otros detalles. También tenemos el comando git-log, one line, que prácticamente nada más nos pone el identificador y la descripción del commit. También aquí la misma herramienta de Visual Studio Code nos ofrece pues esta descripción gráfica, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablando de lo que viene siendo el autor de quien hace los cambios, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos este comando, por ejemplo, git config user.name, y nos dice, no, pues el nombre del usuario que tienes actualmente pues es este, ¿no? User curso.
y el correo que actualmente estamos ocupando pues es el que vemos en pantalla. ¿Qué pasa si yo quiero pues cambiar el nombre del autor? Bueno, tenemos el comando git config --global ya le cambiamos el nombre del autor. Por ejemplo, podemos ponerle user curso 2, por ejemplo. Y si queremos cambiar el correo, se hace con el siguiente. Esto, por ejemplo, ¿para qué nos sirve? Ahorita vamos a ver para qué nos serviría esto. Vamos, por ejemplo, a cambiar un pequeño detalle acá. Vamos a ponerle que, por ejemplo, el color del background sea negro, ¿no? Utilizamos la calculadora. Listo. Entonces aquí ya se realizó otro cambio. Vamos a agregarle. Vamos a ponerle simplemente se cambia color de pantalla. Y listo. Si nosotros corremos el comando git log, vamos a ver este detalle. Que por ejemplo aquí en esta parte, en nuestro último commit, si nos damos cuenta dice autor user curso-2, y en los anteriores pues tenemos el autor user curso, que fue con el que iniciamos pues nuestros primeros cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto nos ayuda para poder identificar qué autor fue el que hizo tales cambios, ¿no? Entonces es muy importante esta parte porque nos sirve pues para rastrear pues qué persona o qué desarrollador es el que ha realizado dichos cambios. Ahora, algo maravilloso de Git es que, por ejemplo, nosotros podemos regresar a una versión anterior de una manera muy sencilla. ¿Cómo podemos hacerlo? Volvemos a correr de nuevo nuestro comando git log --19, y aquí nos muestra el historial de los cambios que hemos hecho. Por ejemplo, nuestro primer cambio fue se crea proyecto inicial. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero por algún motivo u otro regresar a esa versión? Es tan fácil como simplemente correr este comando git checkout y ponemos el ID, que en este caso es 7D956AD, y listo. Bueno, aquí pues Git nos avienta una advertencia prácticamente diciéndonos de que el puntero actualmente pues ya no está apuntando al último commit, sino al primero que se realizó. Si nosotros actualizamos nuestra calculadora, podemos ver que mágicamente nos regresó a donde estábamos en un principio. Y pues bueno, podemos ver la gran importancia de utilizar Git para llevar un control de nuestras versiones o nuestros cambios que realizamos en nuestros proyectos, ya que esto pues nos ayuda a que si por algún motivo cometemos algún error, podemos regresar a una versión y de esta forma pues poder asegurar que nuestros proyectos se mantengan siempre pues a la orden. Y pues bueno, en el siguiente video vamos a trabajar con ramas, arreglar conflictos, entre otros temas. Pero en el siguiente video.